golpe a golpe sobre el yunque que arranca ignorancias, forjando sueños transformados en realidades que rompen limitantes. Doctor, ¿cómo tengo yo mi verdadero hogar? En el libro 22, que uno de los subtítulos es relacionado con nuestro hogar, está claro que no se refiere a nuestro hogar físico, al lugar donde vivimos, sino a cómo tenemos nuestro hogar interior. Sí que es cierto que en medida o a la vez que realizamos rectificaciones, arreglos, ordenación en nuestro hogar físico, también en nuestro hogar interior algo se coloca. Por eso habrás observado que después de una limpieza intensa o de recoger una habitación o pues algo en tu interior como que parece que ha mejorado, ¿no? Así es que lo que tenemos que hacer es precisamente eso, ver qué es lo que se nos atraviesa en nuestro hogar físico, de que este tema como que no me apetece hacerlo, como que se me queda siempre atrasado, y en medida de ello saber qué es lo que tu interior también se queda atrasado, saber qué es, cómo está, como tú preguntabas, tu hogar, ¿no? Así, para saber esta pregunta que haces, pues yo te tendría que preguntar qué es lo que más se te atraviesa en tu casa, en tu hogar, a la hora de tus obligaciones o de tus tareas o de tus cometidos en tu casa. ¿Qué es lo que más? La siguiente pregunta para el doctor es ¿cómo puedo disfrutar de todo lo que tengo? Muy bien. Cuando de alguna forma nos cuesta disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alcance y no somos capaces de valorarlo en la medida que le corresponde, es porque ese tercer paso de la psicorreconciliación, que recordamos que es el recrearse, el primero era el redolerse, el segundo era responsabilizarse y el tercero era recrearse. Cuando no somos capaces de recrearnos, tenemos que empezar a revisar un poco dónde ha fallado, dónde se ha interrumpido la cadena. Si una persona no se reduele en la justa medida o se reduele en exceso, puede estar comiendo energía al tercer paso, porque la está aplicando toda en el primer paso. Si una persona no se responsabiliza de las cosas de las que se reduele, pues también va a comer energía a este tercer paso. Así, una persona que constantemente está diciendo pues esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, pero no hace nada al respecto, solamente darle vueltas a las cosas negativas, que es el redolerse, pues esa persona, si no pasa al responsabilizarse, a decir, vale, si esto es lo que me acontece, pues esto es lo que tengo que hacer y me pongo manos a la obra. Si no pasa ni siquiera al responsabilizarse, difícil puede llegar la energía al recrearse. Y si el recrearse no tiene energía, las cosas pueden estar ahí. Puede tener uno todo lo que necesite en la vida. Y no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta porque es como la luz, la energía, que aquí hablamos metafóricamente, es como la luz, que puedes tener cosas fabulosas, pero si está oscura y no eres capaz de verlo, pues no sabes ni siquiera que lo tienes. Así es que aquí es una cuestión de darle luz a aquellas cosas que tienes a tu alcance. Y la mejor forma de darle luz es dejando de dar tanta energía al redoler para darle más energía al responsabilizarse y que entonces ya fluya la energía hasta el recrearse. Otra pregunta, doctor. ¿Cómo puedo aprender a tener más ilusiones? Muy bien. Para acrecentar nuestras ilusiones hemos de tener en cuenta un factor muy importante. Primero es la toma de conciencia.
Si no somos capaces de tomar conciencia de lo que nos rodea, de las obligaciones, de las devociones, de todo lo que tenemos a nuestro alcance, entonces perderemos esa capacidad de ilusionarnos, porque el ilusionarse es como le sucede al niño. Cuando tiene un juguete nuevo, el niño se ilusiona y empieza a jugar con él. Pero cuando los juguetes son antiguos, si no hay otro juguete nuevo, el niño seguirá jugando con él. Si aprendemos a ser niños, a ilusionarnos con aquellas cosas que tenemos en nuestro entorno, veremos que esa ilusión cada vez se va acrecentando más. Es como un músculo. Si un músculo le ejercitas, ese músculo se hace cada vez más fuerte. Si un músculo, como tengo los bíceps muy flojos y tal, pues ¿para qué voy a hacer flexiones? Si casi no hago ni 5 flexiones, pues entonces llegará un momento que no hagas ni una. Lo importante es encontrar aquellas circunstancias que nos son beneficiosas, y si las tenemos débiles o fuertes, no importa, pero si son beneficiosas para nosotros, ahí es donde tenemos que poner atención, tenemos que poner energía. Y en el caso que estábamos hablando del músculo, pues habrá que hacer más flexiones todos los días hasta que llegue un momento que hagamos 40, 50 flexiones. Aquí sucede lo mismo. Si te quieres aprender a ilusionar por las cosas de la vida, lo que tienes que hacer es ejercitarte. El agradecimiento es el primer de todos los pasos. La admiración es el siguiente de los pasos. Si eres una persona que quieres desarrollar el agradecimiento y la admiración, ya tienes un factor muy importante para ejercitarte. Y constantemente, mientras estás en el metro, en el autobús, caminando por la playa o subiendo a la montaña, tienes que empezar a desarrollar ilusiones en tu cabeza. Pues te vas contando tus historietas. Pues me gustaría que montar mi propia empresa relacionada con terapias, me gustaría que esto fuera así, pues venga. Si ya sabes lo que te gustaría conseguir en la vida, ¿quién te impide desarrollarlo en tu cabeza? ¿Quién te impide jugar y recrearte? Que era la pregunta anterior, donde había un poquillo de falta de energía. ¿Quién te impide recrearte en todas esas cosas positivas que te pueden beneficiar? Si esto lo ejercitas con mucha frecuencia, verás que llegará un momento en que sin querer tu mente se vaya a ello. Ya no será una cuestión de obligarte, será una cuestión simplemente de tener un poco de tiempo libre. Digo de tener un poco de tiempo libre en tu cabeza, porque si tienes que hacer alguna tarea muy complicada, en tu cabeza estarás un poquito más ocupada. Pero en cuanto tengas un poquito de tiempo libre en tu cabeza, verás que enseguida los pensamientos van a fluir en esa dirección donde tú los has enseñado a que fluyan. Los pensamientos negativos. ¿A qué te refieres con pensamientos negativos? Pues cuando te vienen las cosas negativas, pues no ir siguiéndolas, ¿sabes? O sea, ir trabajándolas y que no te estén ahí haciendo daño. Si te das cuenta, eso es lo mismo que hemos estado comentando anteriormente en el primer paso de la psicorreconciliación, el redolerse. Muchas veces nos recreamos en el redolernos, disfrutamos redoliéndonos, y entonces ya no cumple una misión positiva el redoler, porque el redoler tiene una misión positiva, como todos los pasos de la psicorreconciliación, tiene una misión positiva e imprescindible, pero hasta cierto punto. Cuando pasamos de ese punto ya empezamos a dañarnos en vez de a beneficiarnos. La misión importante del redolerse es que, como el ego es un experto en redolerse, en sacar defecto de todo lo que lo demás o los demás hacen, pues tenemos a nuestra disposición a ese experto, a ese especialista, para que nos saque el mayor detalle posible de todo lo que tenemos que
trabajar, de todo lo que nos toca resolver. Si no tuviéramos los datos suficientes, podríamos no resolverlo adecuadamente, pero teniendo todos los datos detallados, tenemos esa posibilidad de resolverlo mucho mejor. Por tanto, el Redoler tiene una misión muy importante y es facilitarnos toda la información que necesitamos. Pero cuando ya tenemos toda la información que necesitamos y seguimos dale que te pego, sin ninguna finalidad ya, porque llevamos media hora dale que te pego a lo mismo y no hemos aportado nada nuevo, entonces ya no estamos aportando nada nuevo a lo que tenemos que resolver en la vida. Simplemente nos estamos recreando en esas negatividades. Ya sabemos que la mente es morbosa por naturaleza y tenemos que saber ponerla a un freno, porque si no, si la dejamos suelta, si la dejamos demasiado suelta, pues al final se va por derroteros que no nos interesan. Sí que es cierto que necesitamos soltarla un poquito para conseguir los propósitos que el Redoler tiene como parte de este circuito positivo y necesario de la psicorreferenciación. Pero es como los perros de presa, tenemos que tenerles con la correa y cuando ya ha hecho su función, ala, tirar de la correa y ya se acabó. Ahora viene la siguiente parte, ¿no? Y la siguiente parte es responsabilizarnos. A ver, ya tengo todos los datos necesarios, ya tengo todo hasta las mínimas pequeñeces a mi alcance, entonces ahora ya puedo barajar las posibilidades a mi disposición para empezar a resolver, a responsabilizarme, mejor dicho, a responsabilizarme de esta situación de la vida, que para poder resolverla tendremos que pasar por el paso de recrearnos, para que ese recreamiento nos dé fuerza y nos podamos refortalecer. Y una vez que estemos fortalecidos es el momento de empezar a resolver. Y cuando hayamos resuelto, viene el último paso, que es el redimir. Y el redimir es pagar aquello que tenemos que pagar por lo que hayamos cometido de malo nosotros. Si nosotros, la parte mala aportada por nosotros en el conflicto ha sido que le dije una impertinencia a un familiar y entonces ese familiar empezó a ponerse por los cerros de Úbeda y empezó a despotricar y rompió las relaciones de 40 años, pues no podemos simplemente quedarnos por una tontería la que montó. ¿No? Tú también tienes parte de responsabilidad y de culpa en el conflicto. Empieza a pagar esa parte de culpa que tienes, pero no podemos pagar esa parte de culpa que tenemos si antes no hacemos todo el proceso de sacar punta al lapicero, de tomar conciencia pormenorizada de todo lo acontecido, de pasar a responsabilizarnos, hacernos responsables de todo lo que nos acontece en nuestra vida, pasar a tomar acción en lo que corresponda de una forma lúdica, de una forma divertida, de una forma recreante, y eso va a ser precisamente lo que nos refortalezca, y lo que nos refortalezca es lo que nos va a preparar para enfrentarnos contra el enemigo y poderle vencer. Esto es un ciclo constante que si no se repite en este orden y no se hace en este orden, siempre al final hay algún atasco y algo se queda pendiente por resolver, por conseguir en la vida. Fíjate que el organismo tiene sus propios recursos de funcionamiento. Entonces, uno puede decir, ¿por qué cuando viene una cosa negativa en la vida se le da tantas y tantas y tantas vueltas y R a lo mismo, que solo nos hace daño, que no nos deja dormir por la noche, que etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué no nos han dotado de un freno de emergencia para que algo, si no somos nosotros capaces de hacerlo, pues algo meta ahí el freno y diga, venga, que ahora te toca el siguiente paso, que es responsabilizarte, asumir las circunstancias negativas que tú has aportado al conflicto? Ya, pero hemos de tener en cuenta que casi en un porcentaje grandísimo el que se supone que tiene que resolver conflicto es la razón, y la mente lógica, la razón,
es lo que llamamos el ego, y el ego es egoísta, es una parte de la mente un poco morbosa que se va más por los derroteros negativos. Por eso las drogas, los vicios escalan más profundamente, se arraigan mucho más en las personas que las virtudes. Las virtudes hay que ser muy constante y hay que ponerle empeño y hay que ponerle... Pero ten cuidado, no cojas un vicio, porque los vicios se cogen con una facilidad y después cuesta un trabajo dejarlos grandísimo. Bueno, ya sabemos que tenemos ese factor negativo, pero es necesario para todo aquello que nos puede aportar la mente. Si en un momento determinado pensamos en los espíritus puros, que los espíritus del cielo o del cosmos, como queramos, allí donde no existe el bien y el mal, solamente existe lo que hay y ya está, no existe el engaño, no existe, pues esos espíritus tendrán que hacer poco esfuerzo por superarse o por mejorar. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por mejorarnos. ¿Por qué? Porque existe el bien y existe el mal. Y precisamente ahí, en esa dualidad, es donde podemos dar la talla de esforzarnos y de evolucionar a una velocidad mucho mayor. Por tanto, toda esa aparente negatividad de la mente, del ego, de la mente consciente, tiene su parte positiva. Tiene su aliciente el tener que aguantarla ahí con nosotros durante toda nuestra vida, porque es la que va a hacer como de diferencia de potencial, ¿no? Como en la electricidad, el disponer de menos 125 voltios y más 125 voltios nos dan un voltaje de 250 voltios. Entonces, esos 250 voltios se están obteniendo porque hay un voltaje de corriente negativa y un voltaje de corriente positiva. No podemos obtener una energía grande sin que haya lo negativo. Lo negativo tiene que estar implícito en todas las cosas que nos acontecen en la vida para poder conseguir resultados importantes. Por tanto, si te haces amigo de todas esas negatividades que te acontecen y que están en ti, formando parte de ti, entendiendo que son como esos 125 voltios negativos de la corriente eléctrica que van a hacer que enfrentados a los 125 positivos podamos conseguir esa energía tan grande, entonces entenderás que esos 125 voltios negativos son algo que tú deseas conservar, que tú deseas sacar partido de ello. Ahora bien, hemos de aprender a sacar partido de las cosas y no a que las cosas saquen partido de nosotros, porque si no terminaríamos consumiéndonos. Entonces, ahí está la gran ventaja de todo esto, en tomar conciencia de que todo tiene una utilidad, que los pensamientos recurrentes, machacantes, destructivos, tienen una utilidad, y que no puedes pedir, Dios, por favor, quítame estos pensamientos negativos que me vienen cada 2 por 3 a la cabeza. No este pensamiento en concreto, sino todos, porque si no es una cosa es otra, y si no es otra, y si no es otra, y si no es otra. Si Dios te hiciera caso y te lo quitara, te estaría quitando un potencial impresionante, te estaría haciendo un flaco favor, te estaría haciendo desgraciada, porque te estaría impidiendo que puedas tener posibilidades de evolucionar a la velocidad que un ser humano puede evolucionar. Y si Dios te ha dado el potencial que tiene un ser humano, es para que lo entiendas, aprendas cómo funciona cada cosa y saques partido de ello. Cuando tenemos en nuestras manos una herramienta que no sabemos manejar, pues al principio lo que pasa es que nos damos golpes, nos cortamos, etcétera, etcétera, y consideramos que vaya porquería, ¿quién habrá inventado esto? Pero cuando manejas esa herramienta durante 1 o 2 años y te ve a alguien ya manejar la herramienta y dice, pero qué habilidad, qué virguería. Vamos, yo, si se me pierde la herramienta esta, es que me la vuelvo a comprar, porque es que esta herramienta es increíble. ¿Dónde está la diferencia entre la herramienta es increíble o la herramienta esta es una porquería? Solamente está en la habilidad del usuario. Eso es lo que sucede.
si algo tienes que manejar porque te ha tocado ser carpintero y tienes que manejar el martillo, no puedes seguir quejándote de vaya golpes que me pego en los dedos cada vez que voy a clavar un clavo. Tienes que darle paciencia, tomar conciencia, saber que el martillo tiene una utilidad muy importante y que puedes hacer muchas cosas con ese martillo, muchas cosas positivas me refiero, pero tomar conciencia de que es una cuestión de prácticas para cada vez conseguir más resultados positivos con menos esfuerzo y con menos consecuencias negativas, como son los moratones. Doctor, en el libro 22 dices que hay que resolver los paradigmas con personas de mucha autoridad, y yo creo que en este momento estoy en ese trance, bueno, en esa situación. ¿Cómo puedo resolverlos de la mejor manera posible? Sí, efectivamente, al principio del libro 22, en el esquema de todas las materias, viene es una explicación, y en esa explicación se relaciona esta circunstancia de aprender a romper paradigmas obsoletos, o sea, de verdades que no son tan ciertas, que a lo mejor eran importantes en una época de nuestra vida para sobrevivir, pero que ahora tenemos que empezar a revisarlas y a modificarlas. Y una de esas verdades está relacionada con la autoestima. La autoestima, la forma que nos vemos a nosotros mismos, es muy importante y muy trascendente, porque siempre tú verás a una persona de mucha autoridad o mucha categoría o mucha trascendencia en medida de cómo te veas a ti misma. Si tú te ves que tienes un título de doctora y el título de doctor no lo tiene él, y el título tuyo está por encima, aunque estés haciendo un trabajo circunstancialmente menos importante, pero puedes verlo incluso por debajo de ti. Pero es una apreciación subjetiva, una apreciación objetiva, personal, tuya. No es algo real, no es algo que tenga que ser modificado fuera. Tiene que ser modificado y mejorado en tu interior, entendiendo que tú eres una persona importante, tan importante como si tuvieras que defender los derechos de tu mejor amiga, o si tuvieras una hija, de tu hija. ¿Qué le dirías a tu hija pequeña si dijera mamá tengo miedo de tal? Pues la transmitirías fortalezas. Tú eres mucho más valiente, tú eres tal, tú tienes estos recursos, tú tienes, pues a ti mismo, a lo mismo contigo. Empieza a poner de manifiesto todos esos recursos, todos esos poderes que tienes tú en tu interior. Entonces, al medir después tus capacidades, tu estatus, tus sensaciones, en definitiva, tu autoestima, te darás cuenta que ya no eres tan pequeñita. Y si no eres tan pequeñita, cuando tengas que hablar con un igual, pues lo harás con naturalidad. Ahí estriba la diferencia. Estos equívocos no solo emborregan, sino que enferman al cuerpo, somatización, e impiden la evolución del espíritu. Muchas veces estos paradigmas limitantes de los que hablamos, como bien dices, ya no es una cuestión simplemente que nos frenen, sino que nos emborregan, que nos hacen no tener de esa libertad de decisión que se tiene que tener, aunque se crea que sí que se tiene. El drogadicto dice que él quiere que a él le dejen hacer lo que quiera, que si se quiere drogar, pues que le dejen drogarse. Verdaderamente podemos entender que él está obrando con su propia decisión, o es la decisión de una necesidad. Ahí está. En el drogadicto lo vemos muy fácil, de que lo que le empuja es la drogadicción, el síndrome de abstinencia, la necesidad. Y en nosotros, ¿qué nos empuja cuando estamos recurrentemente
actuando sobre algo negativo. Pues ahí también tenemos que repasar un poco y entender que hay muchos más tipos de drogadicciones de los que aparentemente creemos. Y una de estas drogadicciones, por así llamarlo, es todas estas circunstancias de nuestra vida en las que nos enzarzamos y nos dañamos a la larga, porque el enzarzamiento que sirve para tomar conciencia, para responsabilizarnos mejor de lo que tenemos que hacer, pues excelente. Pero el gran problema es cuando nos atacamos ya a nosotros mismos. Ya no es solamente redolerse, no solamente es despotricar de la parte contraria, es que muchas veces ya es un autoataque. Termina uno hecho polvo, sin dormir toda la noche, etcétera, etcétera, y se vuelve a repetir y a repetir y a repetir, porque si eso sucede una vez, en una ocasión, pues a uno le puede coger desprevenido. Pero hay personas que tienen sus hábitos ya pillados y ellos mismos se podían dar cuenta. Es que esto me va a durar una semana de amargura, es que es total, y entonces cambiar con lo ya aprendido, ¿no? Ya se tiene conocimientos, para eso somos seres inteligentes, supuestamente, ¿no? Para que aprendamos y nos demos cuenta que situaciones concretas nos dan una conducta autodestructiva determinada, y entonces empezar a cambiarlo. Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Kojin.